Justamente en este tiempo también se me ocurrió un tema respecto a lo que estábamos hablando de los planes y políticas concretas de este gobierno y el populismo penal, justamente por el tema que hablaba de la falta de criterio y también del carácter reactivo que tenían estas medidas. Justamente pensé también en el decreto del presidente Lazo respecto a la tenencia y el porte de armas, que me parece, o bueno, ¿cree usted que también se encajaría dentro de estas medidas y de estos puntos que estábamos tratando? Por supuesto, claro que sí. De hecho, este fue uno de los anuncios de la campaña y Ujú. traer este discurso nuevamente y emitir un decreto de esta naturaleza es un mecanismo de populismo penal. Y este fue muchísimo más grave aún porque ni siquiera tuvo el consenso de las fuerzas. Y otra de las consecuencias lógicas de estas medidas del populismo penal es que están tan mal estructuradas que no se pueden ejecutar. Ujú. Al final del día, ninguna autoridad, obrando en el marco de la ley, se atrevió a emitir el reglamento que el decreto establecía para los mecanismos de control del porte de armas, porque no sabían cómo hacerlo, porque no responde a una política estructurada. Y tal vez solo para cerrar el tema que conversábamos de la consulta popular y la extradición. Ujú. Aunque este tema fue muy aclamado y por supuesto tenía incluso el respaldo de agentes internacionales interesados en la extradición. Lo que pasó es que a los opinólogos y a los todólogos de turno no les alcanzó el conocimiento para poder explicar qué iba a pasar y cómo se iba a operativizar esta medida. Ujú. Y la respuesta de la gente fue decirle que no, aunque era algo que el mismo ciudadano había comentado en pasillos, en taxis, en radio, en la tele, en podcasts. La respuesta fue no. Ok, perfecto. Y bueno, justamente continuando con las preguntas, dentro de esta ya la hicimos, perdón. Si se concluye que el populismo penal es un diseño de política criminal ineficiente, bueno, salvo ciertas salvedades por el tema de que nos comentaba de que el populismo penal no es un modelo de política criminal como tal, ¿cuáles pueden ser posibles alternativas a sobre todo a este fenómeno que estamos viviendo en este momento respecto tanto a la política criminal como al populismo penal que hay dentro del gobierno? A ver, yo creo que es muy importante no negarnos a la realidad primero. Es un hecho que tenemos que tener medidas inmediatas, emergentes, reactivas y contingentes a lo que estamos viviendo, que para eso también sirve el poder punitivo del Estado. Pero algo que es muy importante para que existan alternativas a estas ideas abruptas del populismo penal, primero es poder priorizar qué tenemos que atender o qué queremos atender. Porque si nosotros nos vamos al objetivo de la situación, el Código Penal tiene más de 200 delitos y a la gente le pasan más de 300.000 infracciones al año. Más o menos esta es la cifra de denuncias que receta la Fiscalía, 300.000 denuncias al año, por cientos de situaciones que a veces uno dice, ¿cómo puede pasar esto? O sea, esto ni siquiera está escrito en el Código Penal, pero yo sé que lesionó derechos. Ujú. Pero lo importante como Estado es saber cómo priorizar y qué vamos a hacer en toda esta viña de situaciones que tenemos. Y aquí creo yo que uno de los criterios más importantes para priorizar qué vamos a atender en materia de criminalidad es saber cuál es el daño más grave que queremos atender. Y yo creo que de los daños más graves que tenemos que atender, primero es y son aquellos que atacan a la estructura del Estado y están relacionados, por supuesto, a la criminalidad organizada y la corrupción. Y esto Ujú. entendiéndose no como un delito, sino como una forma de delinquir, porque esto nos va a permitir ir hacia la raíz del problema. No voy a esforzarme por probar que existe una estructura criminal y que son más de 3 personas y que están estructuradas por un tiempo. No, lo que voy a buscar es que exista esta forma de delinquir en distintas formas que atacan al Estado. Porque el crimen organizado lo que está haciendo es que la ley sea permeable, es que existan ciudadanos de excepción, es que existan ciudadanos invisibles y ciudadanos intocables, y por consecuencia existan ciudadanos más débiles y más vulnerables. Eso por un lado entre los daños graves. Y creo Ujú. que también tiene que priorizarse el daño a la persona, porque la tolerancia, a ver, es un hecho que las personas somos tolerantes a la violencia, y es horrible decirlo, pero es así. Ujú.
porque estamos criados en un sistema en el cual la violencia es igual a amor, educación, o peor aún, es un tema privado en el que nadie tiene que meterse. Cuando una sociedad se vuelve tolerante a la violencia, se vuelve más flexible ante la delincuencia, Ok. porque no logra identificar que se están vulnerando sus derechos, porque ya vive en un contexto de vulneración de derechos que es socialmente aceptado. En el contexto privado, por ejemplo, en el contexto de la familia, que es el núcleo más pequeño de la sociedad. Y esto es algo que el Estado tiene que combatir, Ujú. porque si yo crezco en un contexto en el cual soy violentado, entiendo a la violencia como una forma de solución de conflicto. Y si después estoy en una situación de poder, voy a entender que la violencia es la solución. Y si no puedo legalizarlo a través de la violencia, voy a entender que la violencia es poder y voy a trabajar o traducir ese poder en coerción. Y esto va a devenir en esta lógica del crimen organizado y la corrupción, Ujú. porque el crimen Claro. organizado y la corrupción se manejan en estructuras sociales. De hecho, se manejan en mercados lícitos e ilícitos. Entonces, si desde el individuo entiende a la violencia como una forma de poder, de coerción y de poder lograr lo que quiera a través de la violencia, esto se puede extrapolar tranquilamente a un mercado ilícito y un grupo organizado, en el cual yo sé que tendré la violencia, la corrupción, la extorsión como mecanismos para satisfacer mis deseos, incluso quebrantándole al propio Estado, que eso es Ujú. algo que sucede. Entonces, creo que como alternativa primera es poder priorizar y poder definir qué quiero atacar, porque el tema de la criminalidad es como la economía. Tengo necesidades ilimitadas y tengo recursos limitados. Después, también tengo que ser transparente conmigo mismo y saber qué puedo y qué no puedo hacer. Volviendo tal vez al ejemplo de la Fiscalía y del Plan Nacional de Creación de Oportunidades, Ujú. tenía un indicador interesante respecto de aumentar la efectividad o la eficacia de las investigaciones en un 20%. Esto no depende del gobierno solamente o del poder ejecutivo solamente. Depende del accionar policial, depende de la respuesta de la fiscalía y de la capacidad instalada de la fiscalía, Ujú. del conocimiento y de la capacidad de los judiciales, tanto desde la primera instancia como en tribunal y en instancias de apelación y en recursos extraordinarios incluso. Entonces, después de priorizar, tengo que ser transparente conmigo mismo y poder definir qué puedo hacer. Ujú. ¿Estoy seguro de poder atender 300.000 delitos al año? No, ni siquiera países como Estados Unidos puede hacerlo. Pero, ¿puedo atender 500 delitos al año? ¿Puedo hacer que estos 500 delitos al año sean investigados con transparencia, la víctima sea tratada con respeto, el procesado sea establecido las medidas que le correspondan con el debido proceso? ¿Puedo darle un seguimiento a los funcionarios para ver que no sean corruptos? ¿Puedo lograr que esto llegue a la justicia y se administre en el marco de la justicia? Tal vez eso sí puedo hacer. Entonces, esa será la meta la cual yo tenga que establecer. Tengo que definir el tiempo en el cual lo voy a hacer. Solo por poner otro indicador objetivo, el proceso penal en Ecuador dura en promedio 2 años y medio, Ok. porque tenemos hasta 2 años de investigación previa, 90 días de instrucción fiscal, tenemos entre 45 y 60 días de audiencia y demás. Entonces, el tiempo de medición en el cual voy a tratar de ver qué tan efectivo soy en la detección del delito y la sanción del delito debe ser de por lo menos 2 años y medio. Y finalmente debo tener la capacidad de evaluar lo que estoy haciendo, porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo? Y con el recurso, por supuesto, porque no puedo venir a decirles a mis servidores públicos, mañana quiero que investiguen los delitos de mayor gravedad que se están cometiendo a través de la tecnología si no tienen internet. Que eso Claro. es algo que pasa muchísimo. Entonces, parte de la política criminal para ser eficiente también es ser eficiente en el uso de recursos y es saber qué estoy buscando. Pasa una situación bastante interesante, por ejemplo, que también es una respuesta populista, y es decir, voy a traer los insumos de más alta tecnología. Ok. Estoy trayendo el internet de punta, estoy trayendo los escáneres de más alta definición, etcétera. Perfecto. ¿Los funcionarios fueron capacitados para usar este equipamiento? No. Ujú. Los únicos que fueron capacitados ya les despedimos.
Entonces, ¿qué hicimos? Nada. Es que estoy reformando la ley de tal forma que vamos a encontrar el dinero. Vamos a encontrar el dinero y le vamos a quitar el dinero a los delincuentes. Perfecto. ¿Sus funcionarios saben cómo hacer estas investigaciones? No. Entonces, ¿quién va a aplicar la ley? Entonces, también es necesario el destino de los recursos suficientes, recurso humano, logístico, económico, para atender este problema, en el cual estoy en la capacidad de hacer. Si sé que necesito 1.500 fiscales para aumentar en el 20% las investigaciones y no puedo darle 1.500 fiscales a la fiscalía, no puedo comprometerme a esa meta. Entonces, esta transparencia también es muy importante. Ujú. Creo que estas son como generalidades que pueden ser medidas alternativas a estas ideas abruptas del populismo. Ok. Sí, justamente respecto también, sobre todo a la acumulación que tiene Fiscalía y el sistema penal en cuanto a las denuncias por delitos. Bueno, no sé también qué piensa respecto a estos números, que muchas de estas causas también podrían ser ventiladas o sobre todo prevenidas también mediante la política pública. Me parece que la política pública es un recurso del Estado que muchas veces se omite para prevenir y reprimir el delito. Entonces, no sé qué piensa usted respecto a esta falta también de política pública en esta materia, que también podría justamente ayudar a esta descongestión del sistema penal. De hecho, esto que usted menciona es básico, porque el sistema penal y el poder punitivo del Estado es el último sistema que se activa, es de Ujú, última ratio. ¿Pero qué significa para fines prácticos que sea de última ratio? Que todos los sistemas anteriores fallaron. Es decir, que los sistemas de protección especial que tenemos para la niñez, para la ujú, detección del delito, para la prevención del delito, para la orientación a los padres en la salud, en la crianza, eh, para que los procesos educativos que están orientados a formar profesionales que después puedan vincularse al trabajo han fallado. ujú, Solo pensemos, un niño, en teoría, está en un sistema de protección por cerca de 16 años, que es el sistema educativo. Una de las mejores formas de prevenir el delito es hacer que la persona se vincule a edad más madura al delito. Entonces, mientras más ujú, viejo soy, menor posibilidades, en teoría, tengo de vincularme a delitos y a delitos graves, porque ya no tengo los nexos que debía haber tenido desde un inicio. ujú. Si el sistema educativo falla porque no está haciendo este sistema de protección, estamos ante una falencia de la política pública de protección especial, porque en teoría no solo está diseñado para educarme en literatura, en matemáticas y demás, sino está orientado a mantenerme en un contexto seguro. Sistema de salud, por ejemplo. El sistema de salud está orientado no solo a garantizar la seguridad, la salud integral de las personas, sino también a detectar situaciones que pueden devenir en desviaciones de conducta, que es una Ok. de las definiciones primarias del delito. El delito es una conducta desviada. Ujú, Y esto puede ser porque la víctima está presentando rasgos de violencia y no intervine. Entonces, puedo identificar negligencia parental y no hago nada. Vienen los niños con desnutrición y vienen golpeados y no hago nada. Y después me sorprendo de que la tasa de adolescentes embarazadas aumentó. Y en lugar de fortalecer este sistema de control para detectar que una persona está siendo violentada, eh, digo que el sistema penal tiene que ser más punitivo. ujú, Y digo, entonces le voy a meter 10 años al violador. El violador ya le violó antes y el sistema lo pudo haber detectado. O procesos como los de convivencia o los procesos de orden del espacio público. Si uno tuviese una política criminal clara en el manejo de terrenos baldíos, estos ujú, escenarios de barrios más inseguros se reduciría, porque aquí tenemos la lógica de lo que es de todos es de nadie. Y es esta teoría de las broken windows, en los ujú. cuales si uno ve un espacio que está desatendido, cree que es más peligroso y cree que hay menos control. Entonces la conducta se desviará más a esa zona.
Y esto nuevamente es una política pública, no es una política Ujú. criminal, es una política pública de manejo del espacio público, como hay políticas públicas de educación, hay políticas públicas de convivencia social, en los cuales nosotros podemos evitar, que esto es una situación muy penosa. Yo la veo mucho en noticias y este tema de se ajusticiaron. ¿En qué nivel de tensión estamos que la solución de los conflictos se logra disparándose? Porque no tenemos una conducta o una política de convivencia social. Ujú. Hoy por hoy, situaciones como la migración, situaciones como eh, el cambiar el estilo de vida también, porque antes el estilo de vida era, creo que menos social, interactuábamos menos en espacios sociales, o tal vez esto fue algo que perdimos durante la pandemia y que ahora lo estamos reactivando. No Ujú. sabemos cómo relacionarnos entre las personas. Recurrimos a la violencia. Si Ok. existiese una política pública de convivencia social, no tendríamos por qué llegar a escenarios de sicariato por ajuste de cuentas. En escenarios como es que le miro mucho a la mujer, es que se han peleado porque tenía el volumen muy alto. Es increíble cómo vivimos en estas situaciones en las cuales la ausencia de una política pública, que no es una política criminal, se evidencia teniendo que activar el sistema penal. Y esto es peor aún, porque como fallan todos los otros sistemas, le demandan más responsabilidad al poder punitivo del Estado. Ujú. El poder punitivo del Estado dice, a ver, yo lo que tengo que hacer es sancionarle. A mí no me piden que le eduque, no me piden que le sane, porque todo este tiempo anterior ya falló. Y si quieren un sistema punitivo que supla todos los derechos, no se olviden de fortalecer a las políticas anteriores, porque después la gente va a tener un rechazo a un buen sistema punitivo, que también pasa. Pasaba cuando se establecieron nuevos sistemas penitenciarios que decían, ¿cómo puede ser que el privado de libertad tenga 3 comidas al día y que le hayan puesto un nutricionista? ¿Dónde se ha visto? Si hay gente en la calle. Es tarea del Estado tenerle al privado de libertad bien alimentado. Ujú. Que el sistema de salud y de inclusión social no haga lo mismo por las personas en situación de calle o en situación de pobreza, no hace que el sistema punitivo tenga que ser peor para equiparar la ausencia de la política criminal. Ujú. Ujú. Ok. Perdón. Bueno, continuando con la entrevista, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué factores podrían facilitar la proliferación de la ideología populista dentro del manejo de la política criminal ecuatoriana? Y yo creo que primero el Ujú. desconocimiento del contexto del Estado, por supuesto, de la realidad de las cosas y de la capacidad del Estado para enfrentar los problemas y, por supuesto, la falta de planificación. Nosotros, em, este incremento gradual que se ha dado de el número de asesinatos, del número de homicidios intencionales, que así se llama el indicador, por cada 100.000 habitantes, no sucedió en un día. Sucedió en un periodo de 2 años y medio, en el cual nosotros como Estado ya debimos de haber tenido la capacidad de identificar por qué se estaba dando, en qué grupo etario, en qué zona geográfica y la tendencia de este delito. Pero no hemos hecho nada. No hemos hecho nada desde una estructura de planificación de política criminal. La consecuencia es establecer medidas como autorizar el porte de armas. Ujú. Entonces, por supuesto, los factores que proliferan estas ideas populistas es el desconocimiento de la situación del Estado, de la capacidad del Estado y de la naturaleza del problema y la falta de planificación para el abordaje de la misma. Y es importante tomar en cuenta que en planificación eh, hay mucha crítica respecto de la planificación y de las políticas públicas, porque dicen esto toma mucho tiempo, etcétera. Hay políticas públicas emergentes, hay políticas públicas al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo, y pueden suceder de modo simultáneo. Lo que está pasando es que no hay el conocimiento para diseñarlas y ponerlas en marcha. Por eso las respuestas populistas es lo que hay. Bueno, y finalmente, ¿usted cree que el crecimiento exponencial en los niveles de inseguridad y criminalidad en el país pueden ser explicados si se considera al populismo penal como esta tendencia
en el diseño y la planificación desde el gobierno y del Estado respecto a la seguridad ciudadana? A ver, yo creo que sí, entendiendo que el populismo penal es la respuesta no planificada a un problema. El populismo penal no es una política pública porque no está estructurada desde lo que debe contener una política pública, sino es la respuesta emergente. Por supuesto que si tenemos una respuesta emergente, un problema que no esté estudiado, que no se ha determinado su magnitud y que no se ha determinado con claridad la capacidad que tengo para abordarlo, la consecuencia va a ser que el problema no sea atendido. Y en un Ujú, problema de criminalidad, o más bien hablando de criminalidad, puede pasar lo que está pasando por una lógica de poder. Porque cuando el Estado es débil y la criminalidad es fuerte, los estados empiezan a romperse. Y el populismo penal tiende a ser una de las respuestas de estas patadas de ahogado frente a un Estado ujú, que está roto. ujú, Hay una relación súper interesante entre el crimen organizado y los estados fallidos, porque el crimen organizado lo que ha hecho es eliminar las estructuras básicas que garantizan la existencia de un estado eh, y hacen que el estado deje de existir como tal. Por ejemplo, el crimen organizado puede empezar a atacar la soberanía de los estados. Si el estado no está planificando qué hacer al respecto y solo lanza estos golpes al aire, lo que va a suceder es que el crimen organizado siga con su estructura y con su planificación para desestabilizar la soberanía, vulnerar las fronteras, aumentar los delitos fronterizos eh, y aumentar su mercado criminal, consecuencia de el populismo penal que ha dado una respuesta inadecuada a la estructura que sí tiene el delito. ujú, El tema de la corrupción, por ejemplo. El crimen organizado puede destruir a un Estado porque con la corrupción hace que todas sus estructuras sean permeables. Si el Estado toma una respuesta de populismo penal, de decir, voy a exhibir los nombres de los corruptos y les voy a poner en la primera plana del periódico, sin tener una estructura detrás que atienda con la legalidad del caso esta problemática, lo que va a hacer el crimen organizado es buscar nuevos actores que sigan corrompiendo el Estado, borrando la legitimidad que tiene el Estado de aplicar procesos legales a los corruptos. Entonces, por supuesto, si es que en un Estado la respuesta a la criminalidad es el populismo penal, es muy probable que los niveles de inseguridad y de violencia aumenten, porque no se está atendiendo el problema de raíz. ujú. Claro, y en ese caso, bueno, como usted justamente nos comentaba, el populismo penal vendría siendo, bueno, como dijo, estas patadas de ahogado o estas reacciones, pero sobre todo frente a una inactividad, sobre todo una inacción del Estado, cuando tuvo que haberlo hecho, en el momento en el que tuvo que haberse hecho un análisis o un diagnóstico de estas situaciones que, bueno, desencadenaron ahora en la realidad en la que vivimos. Entonces, considera que justamente este populismo penal es simplemente la consecuencia de esta falta de acción del Estado cuando tuvo que haberlo hecho, pero falló justamente en no haberlo hecho. Por supuesto, por supuesto. De hecho, siendo objetivos, en la estructura que vimos en el Plan Nacional que aplicó Ujú, este gobierno, no había una política criminal clara y no había una planificación adecuada para obtener las metas. La consecuencia lógica es no haber cumplido las metas y peor, haber incrementado el indicador del problema. Si ujú, antes teníamos 106 homicidios, ahora tenemos cerca de 200. Es como duplicar el indicador que quería reducir. Y los números son así de duros. Entonces, sí, si la respuesta a un problema no estudiado y no estructurado fue el populismo penal, la consecuencia lógica es no solo que el problema no fue atendido, sino que el problema se pudo haber agravado, porque el delito es una situación dinámica. El delincuente no se queda eh, esperando a que el Estado entienda su modus operandi y que cuando lo entienda reaccione. ujú, El delito evoluciona todos los días y va más rápido de lo que los estados, porque los delitos no tienen las limitaciones de los estados. Los delitos no tienen jurisdicción, los delitos no están atados a restricciones presupuestarias, no están atados a negociaciones bilaterales. Los delitos tienen la infinidad que el poder les permita acceder y los estados no.
lo que nos obliga a ser más inteligentes frente al delito, más Ujú. que duros frente al delito. Mm, Bueno, solo déjeme terminar la grabación.